¿Aló? ¿Rockstar? Estás escuchando Dr. Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago San Miguel y ustedes están escuchando el podcast Dr. Rocks, un podcast que hacemos entre tres abogados de entretenimiento para darle a artistas herramientas para que tomen el control de sus proyectos. Para hoy traemos un capítulo distinto en el que vamos a mostrar el audio de una conferencia que tuve la oportunidad de hacer la semana pasada en el Bogotá Music Market. Para los que no saben, el Bogotá Music Market es una rueda de negocios que se organiza en Bogotá por la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que se juntan diferentes agentes de la industria musical y pues se encuentran para hacer negocios, para mostrar nuevas propuestas, para ver el mercado en que está. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Adriana González. Adriana, que hasta ese momento era la directora del Bogotá Music Market, que hicieron un trabajo fabuloso este año y de verdad, desde aquí les extendemos una felicitación enorme a ella y a todo su equipo. Luisa Piñeros me presentó y yo estoy todavía encantado que ella haya abierto y hecho la presentación antes de que yo me subiera a un escenario. A mi esposa, Natalia Pérez, que me ayudó en toda la edición de la presentación, en entender como en términos editoriales cuáles eran los altos, los bajos, las cosas que íbamos a decir, los títulos que teníamos que poner, porque al final ambos somos creyentes que el mundo está lleno de un montón de gente que se monta en un escenario a decir obviedades y me asustaba muchísimo ser parte de ese grupo. Y todo hay que decirlo, muchos de los chistes que hago a veces me los robo descaradamente de cosas que ella dice, porque pues claramente es mucho más inteligente que yo. Las personas que asistieron y a los que se conectaron al Instagram Live también, un abrazo enorme. ¿De qué va esta conferencia? Al final se llamaba Terapia de Grupo, cómo dejar de tenerle miedo a los contratos. Y estaba montada con la intención de darles al menos unas pocas herramientas a los asistentes y ahora a ustedes que están escuchando este podcast para que puedan aproximarse mejor a su próximo contrato o al siguiente contrato que les pase por delante para que pues no mueran en el intento en esta industria caníbal. Un detallito que se pierde por no tener las ayudas visuales es que las imágenes que se mostraban en la conferencia eran creadas por inteligencia artificial, en el que al final yo le ponía a Midjourney Taylor Swift como una santa católica. Otro día podemos hablar de las imágenes creadas por inteligencia artificial en este podcast. Bueno, bienvenidos a nuestro cuarto día ya del Bogotá Music Market, esta gran plataforma que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá para poner a circular la música en nuestra ciudad, en el país y en el mundo. Hoy tenemos una sesión muy interesante, parece clave y pertinente siempre que podamos hablar de contratos, entendamos de qué estamos hablando. Un contrato es inevitable para cualquier negocio y la industria musical pues no es la excepción. Y esta charla está enfocada para creativos y agentes de la industria que creen que los contratos solo son un ladrillo de texto que los mete en problemas. Daremos la herramienta a los asistentes para que puedan enfrentarse mejor al próximo contrato que les pase por delante y puedan aprovechar esa oportunidad. Les presento a Santiago San Miguel. Él es abogado de entretenimiento, asesor legal de proyectos culturales en temas de propiedad intelectual y derecho comercial. Así que bienvenidos a esta importante conversación. Santiago, también bienvenido, y esto se llama así, terapia de grupo, cómo dejar de tenerle miedo a los contratos. Empezamos con la terapia de grupo, si la discusión era por ahí. Entonces, yo creo que pues cierran los ojos, si quieren. Entonces, mentira, no, o no. Hay un problema acá, y es que las terapias de grupo últimamente, con todo el coaching y con todas estas vainas medio esotéricas que hay en el mundo, empiezan con el rollo espiritual, ¿no? El problema es que yo la espiritualidad hace rato la dejé, soy ateo declarado de forma así brutal, y mi formación espiritual fue encargada por la Iglesia Católica. Si es en términos de que colegio jesuita, universidad jesuita y demás. Entonces la única forma que tengo que relacionarme con la espiritualidad es desde los cánones de lo católico. Entonces empecemos la terapia de grupo con una invocación colectiva a los santos de los contratos. Primero, vamos a hablar de San Pablo Londra, que es el protector de los artistas que firman sin leer. Si no conocen la historia de Pablo Londra, básicamente es un artista que firmó con unos productores. Él dice que lo que le dijeron fue distinto que lo que él firmó porque no leyó el contrato y decidió autoengavetarse por un par de años hasta que se venciera el contrato. Eso generó un montón de discusiones, cláusulas compromisorias, discusiones de demandas entre unos y otros, pero bueno. Entonces, si van a firmar el contrato sin leer,
yo les recomendaría encomendarse a São Paulo Londra. La siguiente persona que yo sugeriría es a Santa Taylor Swift, ¿sí? Porque Taylor Swift es la maestra y además guía espiritual de la letra menuda. En términos que ella no es que le tuviera miedo al contrato, porque es que firmó el contrato cuando tenía 15 años, ¿sí? Y no tenía una posición, digamos, muy fuerte para poder exigir mucho, pero la letra menuda la tenía muy clara. Todas las discusiones de los Taylor versions de estos años, en los que ella ha regrabado todas las canciones para volverlas a lanzar como un stand de marketing, pero también como un rollo muy importante dentro de su carrera, fue porque leyó la letra menuda, ¿sí? Y sabía dónde estaba el límite del contrato. Esta gente tiene hasta aquí, y yo tengo de aquí en adelante libre, y lo aprovechó. Entonces entender que los contratos no te amarran en todos los aspectos de la vida, tienen unos límites. Si quieren saber el límite del contrato, yo les sugeriría encomendarse a Santa Taylor Swift. Hay un tercero, y es San Don Omar, ¿sí? Don Omar, mártir de Kuduro, tiene el siguiente asunto, y es que esas personas que firmó un contrato discográfico cuando su carrera estaba empezando, tampoco tenía el suficiente potencial para poder cambiar las condiciones a su favor, pero metió un hitazo. Un hitazo. O sea, Danza Kuduro le hizo demasiado dinero a esa discográfica. Y él hizo lo que todo artista debería hacer en ese momento, y es solicitar un cambio de condiciones. No pongo a Kanye West, porque a Kanye West sí le dieron el cambio de condiciones, solo que él años después se quejó de que no se lo habían dado porque no sabía que se lo habían dado y sus abogados sí lo habían negociado por él. A Don Omar no se lo dieron. ¿Sí? Entonces él, lo mismo, se autoengavetó por un par de años diciendo, es que no estoy de acuerdo con lo que me estás pagando si yo ya tengo debería tener unas condiciones mejores. Si están solicitando condiciones mejores de su contrato, yo les sugeriría encomendarse a San Don Omar. Y la última, antes de empezar nuestra terapia completa, sería Santa Rihanna, reina de Barbados. Pues con Rihanna no pasó nada, yo solo lo pongo acá porque voy a montarle una religión y estoy buscando adeptos. Entonces, si alguien quiere, podemos todos rezarle en conjunto y ya está. ¿Sí? Entonces, va. Entonces, listo. Empecemos. ¿Qué pasa? Y yo creo que hay un trauma fundamental dentro de los millennials principalmente y de ahí en adelante. Y es que todo el que se vio esta película, y hay muchos que van a fingir que no se la han visto, pero yo sé que sí. Si es como yo me la vi como 400 veces en los 90s, no tengo ningún problema en este momento de aceptarlo, pero es esta escena en la que Ariel le está firmando la voz a Úrsula. Ella no leyó el contrato, o sea, mira, o sea, como que ella, o sea, además está mirando para el otro lado antes de firmar, ¿sí? O sea, ella se está encomendando a São Paulo Londra antes de firmarlo, pero es que si lo hubiera leído, es que es muy claro, o sea, dice, aquí le entrego a Úrsula, la bruja del mar, o sea, es como, ya le estaba diciendo que era una malvada desde el principio, o sea, no le estaba ocultando, ¿sí? Una voz por toda la eternidad. Y lo ya firmó, ¿sí? O sea, si hubiera leído, sí, quizás entendería que ese contrato tenía un par de cosas adicionales. Hay una discusión muy interesante sobre La Sirenita que la trae Malcolm Gladwell, en el que en uno de sus podcasts le bota como 2 capítulos de 1 hora a hablar de esta escena y por qué es problemática. ¿Sí? En términos que genera muchos rollos dentro de la ética y la moral de Disney, en el que creemos que a la gente, solo a la gente buena le pasan cosas buenas y solo a la gente mala le pasan cosas malas, y eso pues está mal frente a la realidad, porque en la realidad a la gente buena le pueden pasar cosas malas y a la gente mala le pueden pasar cosas buenas, y hay veces que uno firma sin leer e igual pues todo se va al traste. Entonces, digo, el trabajo fundamental es este, en cuanto a que yo creo que por esta escena mucha gente ni siquiera quiere firmar contratos, porque creen que todo el tiempo le están vendiendo el alma a alguien. Y lo que yo digo es, no es tan así. Hacemos contratos todos los días. No voy a entrar en explicar exactamente un contrato en términos jurídicos, bla, 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 clase de derecho privado aburrida, sino decir, en este momento les aseguro que en su carrera musical tienen más contratos de los que ustedes creen, pero la terapia de grupo es decir como, bueno, empecemos a listarlos, empecemos a ponerlo en perspectiva, empecemos a ver cuáles son los límites, cuáles son mis obligaciones, las del otro lado, y empezar a construir desde ahí. Entonces, empecemos con 3 tipos de contratos que ustedes se van a encontrar, ¿sí? Esto es absolutamente antitécnico desde el lado del derecho, pero es súper funcional en términos de lo artístico. Uno son los contratos de adhesión. Un contrato de adhesión es como el que ustedes firman en cualquier banco. Es un contrato en el de firme aquí, huella. ¿Sí? O sea, no lo lea, firme, porque no se va a poder negociar, ¿sí? Claro, no le dice a uno como, ¿usted quiere negociar las cláusulas para su internet? No, uno lo firma, ya está. La mayoría de las cosas que ustedes hacen en internet son contratos de adhesión. ¿Acepto los términos y condiciones? Es un contrato de adhesión, ¿sí? Y es
Todas las redes sociales que ustedes tienen han aceptado términos y condiciones que estoy absolutamente seguro que ninguno se ha leído, ¿sí? Pero es el contrato. Y han dicho que sí. Entonces en la vida, ya solo con el celular que tienen en el bolsillo, hay un montón de contratos, ¿sí? Entonces digo, hay contratos que no se pueden negociar y los llamamos contratos de adhesión. Hay otros contratos que uno diría como, ok, estos está interesante que puedo tener unas cosas que decir y poner esos intereses de los que hablábamos ahorita frente a un contrato de management y poderle decir a un manager, no, yo no quiero el 20, quiero el 15. Sí, pero también cuando uno le proponga un 15 a un manager, hay una razón de ida y vuelta por qué se está pidiendo ese 15. ¿Es porque vamos a hacer millones de millones? Entonces, ¿vamos a bajar la tarifa? Por ejemplo. Y uno podría decir, sí, le juego o no le juego. Esos contratos que son más flexibles, negociables, tienen unos límites. La flexibilidad tiene un límite. Si alguno ha hecho alguna vez ejercicio en su vida, sabe que la flexibilidad tiene un límite y que si exceden el límite de su flexibilidad, se rompen. Entonces, también que un contrato sea negociable no significa que todo sea negociable. ¿Sí? Hay unas cosas que son flexibles y otras que no lo son tanto. Uno a veces al enfrentarse en un contrato, uno puede preguntar, ¿qué de este contrato es flexible y qué no es flexible? Y además es una frase bellísima de negociación. Incluso para decir no, uno puede decir, en eso no somos flexibles. ¿Sí? Y ya. Porque uno dice, no es que sea mala onda, o sea que mi modelo de negocio depende de no moverme de ese lugar. ¿Sí? Porque hay veces, nos pasó hace poquito, mandamos un contrato editorial y el artista contrató a un abogado prestante de esta ciudad que nos devolvió el contrato con marcas hasta en el título, pero la primera línea del contrato hasta la última. Y la respuesta fue, no lo vamos a leer. No vamos a revisar lo que tu abogado está sugiriendo. No porque seamos mala onda, no porque... y es como, porque tu abogado no entendió cuál era el acuerdo que estábamos haciendo. Que pueda pedir no significa que pueda pedir de todo. ¿Sí? Y si no entendemos el fondo del acuerdo, pues tampoco podemos modificarlo. Al punto que, claro, hubo un par de cosas que sí miramos, estaba cambiando el negocio mismo que estábamos haciendo. Entonces ahí hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta y si se llevan solo esto de esta conferencia, yo quedo tranquilo. Los contratos son consecuencias. Los contratos no son causas. La causa de un contrato es un negocio comercial. Las condiciones comerciales que estamos pactando entre dos personas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Esa es la causa. Y el contrato lo único que hace es tomar esa causa y fijarla. ¿Sí? Entonces, como, ok, ¿qué pasa? Muchas veces, si no tenemos buena comunicación con nuestro abogado, o si nos descargamos un documento de internet que no tenemos ni idea qué dice, simplemente es tomar el contrato como si fuera la causa. Y decir como, pongámonos de acuerdo en que este papel no sirve. ¿Sí? Y pues vengo a decirles que ese papel no les sirve. ¿Sí? Entonces, lo mismo, si su abogado cambia todo, puede que cambie la naturaleza del contrato y puede que ya la otra parte diga, pues yo soy flexible, pero no tanto. No tanto. Y lo tercero son los contratos verbales, que básicamente es como un fantasma. ¿Sí? Es algo que me dijeron, que pasó, que de pronto, que nadie puede verificar, que está ahí. ¿Sí? El problema de los fantasmas es que cuando contamos el cuento y la gente se lo cree, uno empieza a agregarle cosas. ¿Sí? Entonces ya no solamente estaban en la casa ese día solo, sino que además estaba lloviendo. ¿Sí? Y que no, había una luz que titilaba. Entonces es como, los fantasmas tienen ese rollo, y es que son inverificables. Los contratos verbales tienen ese problema, y es que son inverificables. Yo creo en el poder de la palabra de la gente. Creo que puede haber gente que sea honesta. Puedo creer que uno puede hacer acuerdos solamente dándose la mano y decir como, vamos, 20, o sea, 50-50, hágale, para adelante, yo le pago al final de la función. Pero, sí, más allá de eso, hay contratos que son un poco más complejos que eso. ¿Sí? Y al final del día, el contrato, digo yo, un contrato escrito, extrañamente, esto es una forma extraña de definir un contrato, pero yo digo que los contratos también son como una carta de amor a tu abogado en el futuro. ¿Sí? Y es porque el contrato, como documento de trabajo, el día en que esto se rompe, uno le pasa el contrato al abogado y le dice, lea hermano, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Sí? Y es una carta de amor en la que decimos, esto fue lo que acordamos. Ve a ver qué hacemos con eso, de dónde nos podemos agarrar. ¿Sí? Entonces, por eso también digamos que es al final un documento de trabajo y un documento técnico. Si es un contrato verbal, es inverificable. Notas, un correo con condiciones comerciales ¿sirve? Sí sirve. No es suficiente, pero sirve. ¿Un WhatsApp con condiciones comerciales sirve? Ni por error.
Sí, o sea, el problema de WhatsApp es que WhatsApp no es un medio escrito. ¿Sí? WhatsApp es un medio verbal que fija cosas que decimos, ¿sí? Pero al final después traten de encontrar ese archivo, ese OK que les dieron. Después de que en una ciudad como esta le pueden robar el celular o se le puede formatear, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, como, WhatsApp, no. Correo. ¿Sí? El correo está inventado. Y uno manda condiciones comerciales y dice, ¿está OK o no está OK? Y dice, pues, hágale. Suscríbete a nuestro podcast Dr. Rocks para recibir notificaciones de nuevos episodios. Siguiente asunto. Hay que preguntarse cuál es el negocio, cuál es la causa de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y hay una pregunta que viene con frecuencia en este tipo de conferencias, y es como, ¿me da un formatico que me sirva para todo? ¿Sí? Y es como si yo les dijera a ustedes, si son productores, o sea, como, deme un beat que me sirva para todo. ¿Y usted qué hace? No, pues cumbia, pero a veces hago carrilera, y a veces hago hip hop, y a veces popular, pero a veces hago reggaetón. Deme un beat que me sirva para todo. No existe, hermano. Entonces, no hay un contrato que sirva para todo. Y si existe, pues avísenme. ¿Sí? Porque pues podemos tener como toda la maldad junta en un mismo lugar. Yo hasta el momento no lo he encontrado. ¿Sí? Entonces diría cada acuerdo que ustedes tienen es un contrato diferente. Y cuando les decía que tienen más contratos de los que se imaginan, más allá de las redes sociales que ustedes han aceptado los términos y condiciones en su celular, es cada vez que se suben a un bus es un contrato de transporte de personas, cada vez que se suben a un taxi es un contrato de transporte de personas. O sea, como que hay muchos contratos y mis profesores de Derecho Comercial estarían así como volteando el ojo del éxtasis. Cuando le dicen a uno es como todo tiene que ver con el derecho. ¿Sí? Pero vámonos a los que ustedes tienen que hacer y quizás en sus relaciones comerciales con sus otros colaboradores en su proyecto musical, seguramente hay contratos. Siguiente, con esas personas hay intereses contrapuestos. ¿Sí? Porque, claro, todos estamos empujando para que funcione el proyecto, pero casi siempre queremos sacar algo diferente, el uno y el otro, de ese acuerdo. Eso es importante decirlo. O sea, yo quiero de acá que si tú colaboras en esto, hagas esto, esto y esto y esto, y yo voy a hacer esto, esto y esto y esto. A los colombianos nos parece aburrísimo hablar de plata, nos parece de mal gusto y mamón, pero yo digo, segunda cosa, anótenla, y hay que hablar de plata antes de que haya plata sobre la mesa. ¿Sí? Si hablan de plata cuando ya hay plata sobre la mesa, les aseguro que se les acaba la amistad, se los aseguro. O sea, hemos visto en esto, yo que soy experto en divorcios musicales, ¿sí? He visto, o sea, hermanos pelearse por plata, ¿sí? Porque es que ahora sí somos coautores, o no, es que yo hice toda la canción y usted es un freerider. Difícil. Si eso lo hubiéramos hablado cuando no había plata sobre la mesa, todo bien. Yo fui editor de una canción, una composición de un grupo de Tropipop, que esa canción le fue bastante bien. Y tuvimos la conversación antes de que la publicaran, diciéndole que venga, yo cuánto voy ahí, cuántos puntos tengo de publishing. Y ellos, nada. Yo, ¿pero por qué? Si yo estuve en la sesión y yo ayudé en un par de cosas. Nada. Yo, ok, pero en la próxima sí, ¿cierto? Sí. Hicimos la siguiente canción y la siguiente no se publicó. Pero yo sabía cuáles eran las reglas. Y yo jugué. Y estuvo bien. Y los quiero un montón. Sí. Y seguimos siendo amigos. Porque al final, cuando ellos me dijeron, no, es que de pronto tú entraste al momento que no era y tal, y yo cuadré como 3 palabras, yo estaba pidiendo como un 5%, no estaba pidiendo más. ¿Sí? Pero de pronto ese día no era. Pero no sabíamos, o sea, todos teníamos fe, porque cuando uno hace la canción uno dice, este es el hitazo que necesito en mi vida. ¿Sí? Pero las cosas explícitas, abiertas, de forma profesional, tranquila, se puede hacer, se los juro. Entonces es entender los intereses contrapuestos. ¿Sí? Casi siempre que ustedes vean que alguien les pone un contrato sobre la mesa, esa persona está cubriendo sus propios intereses con ese contrato. Y eso está bien, pero quiero que lo entiendan. Así como hay alguien que escribe el diccionario, ¿sí? Alguien escribió ese contrato para esa persona. Ese contrato no creció en un árbol. Entonces está cubriendo los intereses de esa persona que los propone. Y nosotros tenemos que leerlos desde nuestro lado y decir cómo se alinea con mis intereses. La discusión de los abogados con este rollo de no descarguen los contratos de internet no es porque creamos que nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Sí? Un poquito sí. Pero en realidad lo que estamos diciendo es ¿cómo aseguras que ese contrato que estás descargando fue redactado para tus intereses? Puede que no. A mí me da risa cuando tenemos un par de colegas que promocionan unas cosas medio ridículas, qué pena. Si cuando dice como, los 15 contratos que necesita todo proyecto. Y uno dice, ¿en qué etapa? ¿Sí? Porque es que entre esos contratos le incluyen el contrato de sello discográfico. Pues si un sello discográfico no fue poner el contrato sobre la mesa. ¿Sí? Como si el artista llegara y como, sí, yo quiero un contrato de sello discográfico con ustedes. Y pusiera el contrato. No lo va a poner nunca. ¿Sí? Entonces hay diferentes etapas, diferentes momentos del proyecto, y hay momentos en el que ustedes van a poner el contrato,
hay momentos en que les van a poner el contrato a ustedes. Las dos son válidas y hay que decir cuáles son tus intereses, cuáles son mis intereses. Siguiente, evitar sorpresas. Y la discusión con Frankenstein es que hay gente que es feliz armando Frankensteins, ¿sí? Y montando contratos que tiene de todo. Hay un contrato que los perpetradores me dicen que no existe, pero yo lo vi. Yo lo vi. Era un contrato de booking que tenía una cesión de derechos fonográficos, ¿sí? Y que en ese contrato, en medio de una borrachera, ¿sí?, el artista firmó con su booker que le cedía todo su catálogo fonográfico. Yo lo vi. ¿Sí? Ellos insisten que no, todo bien. Pero uno mira el contrato y era como objeto, contrato de booking. Cláusula 4, cesión total de derechos. No jodas. ¿Sí? Frankenstein, un Frankenstein brutal. Entonces hay que entender, claro, hay veces que por economía del papel tratamos de juntar muchos negocios en lo mismo. Todo bien, si tenemos relaciones complejas es posible, pero la recomendación es una cosa a la vez, ¿sí? Y podemos tener muchos contratos con la misma persona, no pasa nada, porque puede tener diferentes tipos de relaciones, diferentes tipos de elementos que estamos encargando, diferentes momentos, diferentes etapas del proyecto. Eso está bien, no tiene lo mismo. Así como no hay un contrato que sirva para todo, no significa que tengamos un solo contrato con esa persona para todo lo que hacemos. Y eso está bien. Si no, podemos tener un Frankenstein. Y el problema, ¿sabe cuál es? Y es que si juntamos todo en lo mismo y tenemos 20 cosas que están ahí, si falla una, falla todo. Y podemos tumbar todo el contrato y toda la relación. Dependiendo de los intereses de cada quien, eso puede ser conveniente o no. No lo sé. Entonces, si seguimos andando y uno dice, venga, entonces, si tenemos intereses contrapuestos, hay que preguntarle a la contraparte. Eso es importante. ¿Sí? Y uno dice, pues preguntémosle, ¿cuáles son las expectativas de los dos lados? ¿Usted qué va a sacar de esto? ¿Yo qué voy a sacar de esto? ¿Esto cuánto tiempo va a durar? ¿En un año cómo va a ser? ¿En 2 años cómo va a ser? Y vamos poniendo. No es para ponerle camisas de fuerza a la otra persona, pero sí, en una negociación sana, proyectar una imagen exitosa hacia el futuro es beneficiosa para las dos partes. ¿Sí? Es decir, como, si esto sale bien, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son mis expectativas? Y eso, dejarlo explícito. Segundo, pedir ejemplos. ¿Sí? Hay veces que los abogados nos enredamos en la redacción, porque creemos que es más técnico, porque creemos que es más claro. De pronto no tanto, ¿sí? Pero si ustedes no entienden algo, piden ejemplos. Usualmente en las discusiones de plata, casi siempre uno pide ejemplos. Es decir, como, a mí me encantan son los contratos de, no, vamos 50-50, pero 50% de un ingreso neto que tiene un montón de descuentos, ¿sí? Entonces uno dice, le dicen al final, pero es que entraron 3 millones y a mí solo me pagaron 200,000 y íbamos 50-50. ¿Sí? Es como, pide un ejemplo, diciendo como, venga, si entran 3 millones por taquilla, ¿cuánto me entra a mí? Antes del concierto, ¿sí? Y te dicen, ah, no, mira, es que hay que descontar esto, y lo que les vamos a pagar a los de la barra, y tú pagas Psycho, y no sé, y es como, wow, y no puede entrar a discutir, como, venga, esto no deberías pagarlo tú, ¿por qué lo pago yo? Cosas como esas. Ese 50-50 a veces suena bien, pero insisto, el problema no es el porcentaje, es cuál es la base, el 50% de qué. Y la discusión fuerte de negociación es en esa base cómo se construye. ¿Sí? En el caso del management que estabas diciendo, es 2 escuelas de pensamiento. La escuela de pensamiento en la que dice todo lo que le entra al artista relacionado con su carrera, ¿sí? Casi que es un tubo conectado a su cuenta de ahorros. ¿Sí? O decir, establecemos unas actividades específicas en las que como yo te estoy ayudando en esas actividades, va. Porque hay artistas que tienen múltiples facetas. Puedes tener un artista que también tenga un rollo de influencer por aparte, que no tenga nada que ver con el management de su proyecto musical. O que tenga un asunto con actuación, que no tenga nada que ver con su proyecto musical. O tenga varios managers. ¿Sí? Entonces uno va definiendo esa base, cómo se depura. A mí, la base que me parece más complicada de depurar es, por ejemplo, la de los en vivos. ¿Sí? Porque a veces cobramos una tarifa del en vivo, pero sabemos que esa tarifa está cargada de muchas cosas. Esa tarifa a veces es por una fecha, es que es, digamos, un cobro de artista en tarima. Y tenemos que descontarle de ahí transportes, backline, o sea, cosas que tenemos que cubrir nosotros eventualmente. Decir como, venga, el manager va en ese 20, o sea, con todo, incluido la tarima, o tenemos que depurarlo y lo que al final me llegue a mí, esa es la base para tu 20 y mi 80. Es como, ok, vamos, ¿cierto? Entonces es una cosa importante que suena muy rara y lamento si vengo a decepcionarlos, es que no hay una sola respuesta correcta. ¿Sí? Hay varias respuestas correctas, dependen de cada proyecto. Hay costumbres comerciales,
Hay gente que lo ha hecho de algunas maneras, buenas, malas, bonitas o feas. ¿Sí? Uno tiene que empezar a entender como desde su perspectiva, sus valores, su modelo de negocio, cuáles cree que son esas cosas. Y alguien podría decir, no, es que yo voy en el 20 de lo que cobremos, y si yo el show cobro 10 millones de pesos y tenemos que pagar del transporte, yo tengo el 20 de eso. Y tendrá una justificación para hacerlo. O si lo depuramos, tendrá otra justificación. Entonces digo, es cuestión de hablarlo y también de alinear intereses y alinear valores. Creo que eso está bien. Siguiente, otra cosa para preguntar es cómo medimos el éxito. ¿Cómo medimos que nos fue bien? ¿Cómo medimos que esto salió bien? ¿Sí? Para saber los dos cómo exigirnos. Pero no solamente cómo exigirle al otro, cómo nos pueden exigir a nosotros también. Sí, digamos que eso es bien importante. Siguiente asunto. Hay que preguntarse cómo proyecto. Y esto ya no es preguntarle al otro. Y ese es el problema más grande que yo me encuentro normalmente o que me encontraba con los clientes que yo tenía. Y era decir, a veces creían que el contrato era una cosa como aparte, como una cosa sola en el mundo. Y yo decía, no, esto es como la medicina familiar, hermano. O sea, cuénteme su historia, ¿sí? Cuénteme el contexto, de dónde venimos, ¿sí? Porque si no tenemos eso claro, yo al contrato le puedo revisar la ortografía, tranqui. Sí, o sea, pues como aquí hay un error ortográfico, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el contrato que ustedes tienen enfrente entra en conflicto con otro contrato que ustedes ya firmaron o que ustedes tienen vigente? Eso es importante saberlo. Su contraparte puede que no lo sepa. Eso lo saben ustedes, o el que sea el gestor de su proyecto, o las personas involucradas en la gestión del proyecto. Entonces es importante dejar, o sea, como tener estas cosas para preguntarse. Primero, ¿es compatible hoy con mi contexto, con los contratos que tengo vigentes, con los acuerdos que tengo vigentes? ¿Sí? ¿Ya tengo un manager? ¿Puedo contratar otro? ¿Sí? La respuesta puede que sea no. ¿Sí? Pero hay gente que tiene ideas. ¿Sí? Conozco artistas que han cambiado de manager 3 veces en el año y a veces como con algunos al tiempo y a la vez. Y uno dice como, Dios, ¿qué es esto? ¿Sí? Pasa. Entonces es más desde el lado de cuál es lo que están proponiendo es compatible con el contexto que tienen hoy. Primera pregunta importante. Segunda, ¿es compatible en la proyección del proyecto? ¿En la siguiente etapa que yo quiero? ¿En lo que yo estoy buscando? ¿En lo que estamos armando? Hay que también proyectarlo un poquito para allá. Que le cuenten eventualmente a su abogado. Y esto creo que sus abogados en el futuro me lo agradecerán. Siempre es como, no solamente lleguen el contrato de, ay, revise, sino dígale, venga, tenemos estos contratos vigentes, tenemos estas cosas, quiero que revise este nuevo. Y acuérdese que en un año vamos a estar buscando esto y esto. Queremos hacer una gira en tal lado, queremos cambiar del rollo, vamos a cambiar de agregador, vamos a firmar con un sello tal. No tengo ni idea, pero cuenten esos planes para que uno pueda decir como, no. Esta cláusula que está acá no nos conviene por esto y esto. Porque el que propone el contrato tiene unos intereses y ustedes pues también tienen los propios. Siguiente, en la relación que estén construyendo hay una discusión de seguimiento al final. ¿Quién se va a encargar de ver esa relación cómo evoluciona? De saber qué es lo que tiene que hacer. Las discusiones que teníamos con Pablo sobre esos porcentajes que los productores se van boleando como si fuera fácil. Es como, dame el 3, dame el 5, ¡guacha! Es como, sí, yo te doy el 4 y el 8 y te lo voy a ¿qué? O sea, te lo liquido y te lo pago ¿cada cuánto? ¿Cada 2 meses? ¿Por el resto de tu vida? Sí, o sea, yo con mi esposa, sí, el resto de la vida, pero con un colaborador. O sea, no, pongámosle tiempos a eso. Y además, cuando ya estamos liquidando por tercera vez el 2% de $5, no jodas, ¿sí? Entonces, uno se enreda. La pregunta es, ¿quién le va a hacer seguimiento a eso? Y ahí es donde se quiebra el contrato. ¿Sí? Porque le ponemos además un montón de cargas administrativas que hay que revisar si están ahí o no están ahí. ¿Quién las va a cumplir? ¿Tenemos el equipo para hacerlo? Puede que sí, puede que lo tengamos en el futuro, no tengo ni idea. Lo que estoy diciendo es, hay que preguntarle al proyecto, ese seguimiento, ¿quién lo va a hacer? La forma fácil es ponerse un par de alertas en Google Calendar y uno ahí va avanzando. Siguiente, ¿cuánto tiempo es mucho tiempo? Porque es que hay contratos que son para 1 año, 6 meses, 10 años, 20 años. ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo? Yo creo que al principio todo proyecto está como en el vértice de morir cada 6 meses, ¿sí? Entonces pensar más de 6 meses es como demasiado, ¿sí? Pero llega un punto en el que dicen, no, esto ya es muy en serio y esto está funcionando y ya podemos pensar a 3 años. Y después ya podemos pensar a 5 y podemos pensar a 10, podemos pensar a 20, ¿sí? ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo para ese proyecto en la etapa en la que está? Eso es muy importante preguntarse. Y lo mismo, frente a la proyección que tienen. Si el otro año, en 2 años, 3 años estaban buscando algo más, tienen que saber que se encajan. Es chistoso y voy a sonar como un anciano cuando digo esto, y es que después uno se da cuenta que 3 años no es nada. ¿Sí?
y me siento así como un vejete mal que se le sube el colesterol mientras lo digo, pero sí, ya he firmado contratos con clientes que a 4 años, 5 años, me llamó un cliente ahorita que firmamos un contrato hace 4 años, y me llamó y me dijo, pues yo veía eso desde el 2022, o sea, una vaina ya, sí, pero llega, ¿sí? Entonces ¿cuánto tiempo? Es mucho tiempo. Siguiente, ¿este es un buen aliado? Esta persona con la que nos vamos a comprometer, sea por 1 mes, 3 meses, 6 meses, ¿es un buen aliado? Y entender que una cosa horrible que les voy a decir es que las cerraduras son para la gente honesta. Significa que si alguien quiere romper una puerta, lo hará. Y los contratos no los van a proteger de eso. ¿El contrato qué les da? Una herramienta para ir a pelear judicialmente, montarse en una vaca loca jurídica, para ir, yo te demando, tú me demandas, no sé qué, nos tiramos 3 años mentándonos la madre en un juzgado. Sí. El contrato también sirve para eso. Pero yo creo que ahí dentro de la medicina preventiva y del espacio de la profilaxis, sería decir, venga, ¿esta persona con la que me quiero aliar es una buena persona? Y aquí, pues, como todo tipo de relaciones, pregunten. Sí, pregúntenle a sus ex, pregúntenle, o sea, ¿y esto cómo? ¿Y ustedes por qué se pelearon? ¿Y eso en qué está? ¿Y eso si es conocido o no es conocida? ¿Qué falló? Sí, es como que no se entendieron. Porque hay gente que ya tiene en esta industria, caníbal, tiene fama, de la buena y de la mala. Y hay que preguntar. Cada quien cuenta cómo le va en el baile, por supuesto. Pero hay veces que los cuentos tienen algo de verdad. Entonces uno puede decir que, venga, este aliado sí es un buen aliado. Y también en términos de valores. Si creemos que la industria musical debería ir hacia el mismo lugar. Si consideramos que las cosas que vemos que están bien son las mismas que vemos que están bien. Si las cosas que consideramos que se deben cambiar, creemos que son las mismas que se deben cambiar. Eso define valores de proyecto. Y es como, le juego. ¿Sí? Y vamos para adelante. Y la última, que esta sí es rara, y si en el camino a lo de Don Omar ya no estamos de acuerdo, ¿cómo nos vamos a aproximar a eso? Yo creo que hay 2 escuelas de pensamiento. Una, que es la gente que le echa candela al monte todos los días, y la otra, en la que uno entra en una conversación difícil, pero honesta, responsable, respetuosa, de decir, como venga, esto no está funcionando. ¿Cómo hacemos para mejorarlo? ¿Sí? Insisto, ¿el contrato sirve para pelear? Sí, sirve para pelear. Pero también hay muchas etapas previas al pelear. Y uno puede tener esa conversación de forma tranquila y de forma profesional, antes de echarle candela al monte. Hay artistas que son expertos en echarle candela al monte. Y les encanta. ¿Sí? Entonces, como antes de hablar con su manager y pelearse con su manager, ya todo su Instagram se enteró que estaban peleando con su manager y fueguitos por todos lados. Y es como, cálmense. ¿Sí? Como que hay que tomarlo, insisto, de forma profesional. Pero uno decir, como, ¿cuál va a ser nuestro plan? El día que esto no esté funcionando, ¿con quién de las personas tenemos que hablar? Importante. Y a veces también sabemos que dentro del grupo hay diferentes tipos de colaboradores, unos con mejor personalidad que otros para afrontar estas cosas. Todo eso es válido. Lo mismo del otro lado. ¿A quién nos aproximaríamos antes de que el problema sea un chicharrón inmanejable? Tus amigos que trabajan en la música deberían estar escuchando al Dr. Rox. Compárteles este episodio. Entonces, vámonos aquí a las recomendaciones puntuales de este asunto. Yo creo que vienen en 3 grupos. ¿Sí? Y una es, lean, así sea el resumen. Y ya les voy a contar cómo hacer un resumen. Chévere. 2, no se olviden de lo que firmaron. Esta me la encuentro todos los días. Y ya estoy cansado. Ya vamos para allá. Y la tercera, construyan un buen equipo. Si hablamos de el resumen, ¿sí? Llegó un punto en mi práctica que yo descubrí que lo que tenía que hacerle era a mis clientes un resumen del contrato. Porque estamos de acuerdo, o sea, un contrato de sello discográfico de 47 páginas, no me lo voy a volver a leer. O sea, me lo leo, pero no me lo vuelvo a leer. ¿Sí? Es que si hacen las cuentas, el contrato de un sello mayorista tiene la misma cantidad de palabras que una novela adolescente. O sea, una novela corta de vampiros tiene la misma cantidad de palabras. Es como, ¿qué es esta mala literatura que nos toca leer? Como abogados. Entonces, me lo leo una vez, pero no me lo leo más de una. Entonces yo hago un resumen. Y yo sé que puede ser antitécnico, pero no, el resumen funciona. ¿Sí? Para decirnos estas cosas importantes. ¿Sí? Como, ¿dónde lo puedo volver a encontrar? ¿Cuándo el contrato? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Y suena como obvio, pues empieza cuando firmamos. Y es como, no. Hay veces que no. Hay veces que empieza más adelante. ¿Sí? Hay veces que esa fecha cambia. ¿Cuándo termina? Hay formas para definir cómo se termina o no se termina, se renueva automáticamente, por cuánto tiempo, cuándo tengo que avisar, a quién tengo que avisarle. ¿Sí? No puedo dejar esas cosas en un resumen, para no tener que buscarlas otra vez en el contrato. Claro, el día que revisamos el resumen, porque hay un chicharrón, pues estaría bien revisar la cláusula
a ver si el resumen nos quedó bien hecho, pero no tenemos que volver a leernos las 47 páginas si tenemos un lío en una sola cláusula. ¿Qué otra cosa les ponía yo ahí? Un resumencito de las obligaciones. ¿Sí? Venga, usted se está comprometiendo en que va a hacer esto y esto y esto. En palabras tranquilas. ¿Sí? No tiene que ser en el abogadístico, 400 verbos, la cláusula subordinada. O sea, no, es como, man, tienes que entregar un álbum de 12 canciones cada año. ¿Sí? O sea, ya, te estás comprometiendo a eso, esa es tu obligación. Vamos a entregar 5 videos. Y hay veces que ustedes ven el contrato o ven el resumen y dicen, verga, 5 videos. Pacho, 5 videos. ¿Sí? Es como, y ya tienen la conversación seria. ¿Sí? De si vamos a alcanzar a entregar todo eso o no. Porque a veces dentro del ruido del contrato, y por ruido me refiero a palabras, en el contrato, no nos damos cuenta de qué es lo que nos estamos comprometiendo. A veces aquí saltan cosas. Y si es un Frankenstein, saltan varias. ¿Sí? Que si ustedes se están comprometiendo que además tienen que hacer un show gratuito todos los años para la empresa a la que estamos con ellos, como, ¿cómo? Sí, es como, no, venga. Quíteme eso de ahí. Sí, pero a veces pedirle un resumen al abogado también ayuda para ese tipo de cosas, para darse cuenta ustedes qué es lo que tienen que poner. Porque si no incumplen, ¿no? Claramente. Limitaciones, exclusividades. Eso es importante frente a la proyección que les decía. ¿Sí? A veces los proyectos tienen muchas caras. Los que participan en el proyecto tienen múltiples proyectos, tienen múltiples facetas de su talento. ¿Sí? ¿Este contrato les limita algo en eso? ¿En esos planes que están haciendo? Muchas veces hemos visto contratos en los que, por ejemplo, se trata de un artista que tiene ya unos temas de talento con una marca específica y que le genera un buen rendimiento, o sea, que está generando plata de forma constante como influencer para esa marca. Y preguntarse, venga, ¿me permite seguir haciendo eso? ¿Hay problemas con el que yo mencioné esta marca? ¿Hay problemas con estas otras obligaciones que tengo pendientes? ¿Eso me está limitando o no? A ver, ciertos tipos de contratos pueden decir, no lo haga. Una cosa que no es un secreto para nadie, hay unos ciertos festivales en esta ciudad que exigen que no se hagan presentaciones antes del evento y después del evento, por un tiempo específico. Entonces, pues tener eso muy claro. ¿Sí? Teníamos un show preparado para esa época dentro del rollo, íbamos a hacer un lanzamiento del disco para ese momento, tenemos que cambiar el plan de lanzamiento que teníamos preparado. ¿Sí? Ahí es donde uno establece esas limitaciones. Si le pueden poner fechas incluso mejor, si pueden poner con quiénes estaríamos en conflicto, muchísimo mejor. Una importante, para que no les pase lo de esta triste y desgarradora historia del artista que pensó que estaba firmando un contrato de booking, pero realmente estaba firmando la cesión completa de sus derechos discográficos, y es, ¿estoy cediendo algo? ¿Sí? Como al final de este contrato alguien va a ser dueño de algo que era mío, ¿sí? O yo voy a ser el dueño de eso. ¿Qué elementos estamos creando? De los elementos que estamos creando, ¿quién es el dueño al final del contrato? Al final de hacer esto. No hay una respuesta correcta. Puede que sea esa otra persona, puede que sean ustedes. No hay una sola respuesta correcta. O sea, el todo para mí no siempre aplica. Hay veces que no. Pero digo pero hay que ser conscientes. Si vamos a hacer un whatever sessions, ¿sí? Al final del whatever sessions, ¿quién es dueño de ese video y quién es dueño de la grabación? ¿Sí? ¿Quién es dueño de la composición subyacente? ¿Somos nosotros? ¿Son ellas? ¿Sí? Y definir cómo vamos. Siguiente, ¿cómo se cumple el contrato? Hay veces que hay formas específicas de cumplirlo. En los contratos de producción en el que uno dice, usted me tiene que entregar esto y esto en estos formatos, mandándolo en un WeTransfer. O sea, como que uno puede ser tan específico como quiera, ¿sí? Pero a veces tenerlo en un resumencito nos ayuda a refrescar la memoria y tenerlo claro, para no incumplir, por supuesto. Y una que es difícil, que son las declaraciones y garantías, y es que dentro de los abogados lo que decimos es, hay cosas que la parte ya trae para hacer parte de ese contrato y que yo como contraparte le estoy exigiendo. Y es, dígame, declare que, garantíceme que usted es 2 puntos. Mayor de edad, por ejemplo. Sí, es como, no sé, es como no mienta. Pero que usted es dueño del material que me está licenciando, por ejemplo. Que usted sí compuso esa canción. Que usted no utilizó samples sin autorización. ¿Sí? Cosas así uno lo pone en las declaraciones y garantías. Y es importante saberlo, porque dentro de las discusiones de los productores, tuvimos una vez una conversación buenísima con unos productores de rap, en la que les pusimos en el contrato, declaraciones y garantías, usted garantiza que no está utilizando samples de terceros sin autorización. Y ellos nos dijeron, no le puedo asegurar eso. Es como, no podemos hacer el negocio. O sea, es como, man, o sea, o traen los samples con la autorización o me dices a quién hay que pedírsela. Pero es una de esas 2 opciones. No hay una tercera que es como, usted verá, no, esa no va, ¿sí? Porque al final
si hay que pagarle a alguien por esos samples. ¿Sí? Y eso puede ser una discusión para otro día. Hay todo un capítulo del podcast Dr. Rock que hablamos de samples y remixes si les interesa el tema para saber el rollo cómo es. Pero, digo, uno le pone ahí como, usted declara que usted es dueño de eso. ¿Juega o no juega? ¿Listo? Siguiente asunto, no olvidar. Eso es importante. No saben la cantidad de discusiones que tenemos con María Alejandra y con los clientes a diario en que se les olvida. Se les olvida qué fue lo que firmaron, se les olvida por cuánto tiempo, se les olvida qué es lo que se tenían que entregar. Se empiezan a inventar las cosas del contrato. O sea, es que hay unas... O sea, nosotros tratamos de que los contratos sean sencillos en términos en que las primeras 2 páginas tengan toda la carne y no, parece que es mucho. O sea, como en la primera página no alcanzan a llegar a la mitad y ya están bravos. Sí, y es como, no se inventen las cosas que firmaron. Ya están. El contrato es un documento de trabajo, ¿sí? Al que uno puede volver. Y es como, ¿en qué fue el que nos pusimos de acuerdo? Y está bien revisarlo, está bien volver a él, ¿sí? Pero, diría yo, uno puede dar tipsitos de organización así súper neurótica, así como tengan una carpeta en Drive compartida con todos sus colaboradores del proyecto, en el que tienen todos los contratos organizaditos en diferentes carpetas, en las que yo soy del nivel de neurosis que tiene una forma de ponerle título a los archivos, en los que primero tengo la fecha y después tengo con qué cliente es y después qué tipo de contrato es, para poder buscarlos fácil. ¿Sí? Pero también uno puede utilizar Google Calendar a su favor y decir como, en 4 años se va a totear este contrato, pues se va a terminar este contrato. Entonces pongámonos una cita. En 4 años, ¿sí? En el 2026 se acaba el contrato. Pongan a Google Calendar, no se lo olvida, a ustedes sí. ¿Sí? Pero pueden poner, avíseme en 4 años cuando se termina el contrato, pero avíseme en 4 años menos 90 días cuándo tengo que mandar la notificación de terminación. Pero menos 90 días, menos 2 semanas para poder armarla. ¿Sí? Cosas como esas. Porque la discusión que nos encontramos todos los días es, tenías 90 días para avisar. Y el día que se les termina el contrato, mandan un correo. Diciendo como, manifiesto mi intención de no renovación. Y no es como, parce, te pasó la oportunidad de hacerlo. Ya el contrato se renovó automáticamente. ¿Sí? Si se hubieran acordado, si hubieran puesto el Google Calendar, yo no les habría dicho nada. Entonces yo como, claro que sí, por supuesto, lo que quiera, no hay problema, hágale, para adelante. Entonces, uno se puede poner esos recordatorios y claro, montar a todo el equipo ahí también, digamos que es conveniente. Y por último, pues tengan un buen equipo. Esto no lo digo yo, lo dice Santa Taylor Swift. ¿Sí? Y al final, pues, está bien que tengan un equipo de abogados o gente en la que ustedes confíen para que les ayude a revisar estas cosas. Hay múltiples tipos de herramientas, las cosas que tiene Juan Felipe y todo el equipo de All Right son importantes y son muy útiles para proyectos musicales. Desde Derecho Rocks tenemos el podcast y el kit de supervivencia para la industria musical. Ahorita les mostramos unos códigos para eso. Ya somos varios, no somos tantos, pero somos varios. O sea, como que ya hay varios colegas que saben de esto. Andrés está ahí también. Entonces es como, oiga, al final, yo creo que sí es importante. No para todas las cosas, no significa que los artistas no sepan mover sin un abogado. Pero yo creo que ayuda. Es un poquito una aseguradora ahí que le va dando a uno como cierta seguridad en los proyectos que van tomando. Entonces, para terminar, tómense de las manos. ¿O no? ¿Sí? Y vamos a invocar, por último, ¿sí?, al último santo que nos podría entrar acá. Yo creo que él sí lee los contratos, y es Bad Bunny. Y podríamos todos entrar en una letanía que dijera como, yeah, 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 yeah. Ay, háganle, no sean así. Yeah, 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 yeah. A todos, a todas, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que esta información les haya sido útil. Si tienen dudas, si tienen comentarios en la cuenta de Instagram de Derecho Rocks, pueden dejarlos por ahí. También en TikTok en @sordo, ZOORDO. Estamos respondiendo preguntas todo el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar y por ahí nos estamos viendo. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.